Nosotros que trabajadoras de hogar y seguridad social seko langileak eta gizarte segurantza. Por todos es sabido que el 1 de enero entró en vigor la nueva ley, el cual establece un periodo transitorio que acaba el 30 de junio del 2012 para que las personas empleadoras, para quienes las trabajadoras realicen labores domésticas, puedan regularizar la situación de estas. Para eso contamos con nosotros a Óscar Villisca, atzerritartasuna abokatua, abogado especialista en extranjería, el cual nos hablará un poco de la modificación de las condiciones de trabajo de las empleadas del hogar, la integración del servicio de hogar familiar en la seguridad social, las influencias de los cambios en la normativa de extranjería y luego cuestiones prácticas con modelos de contratos, nóminas, etc. Estebarit, Óscar, eskerrik asko. No sé si vieron ustedes hace unas 2 semanas aproximadamente en el telediario de Televisión Española hubo una especie de extra, de tiempo extra, donde se hablaba del régimen de empleo del hogar. Ahora, ¿se escucha? Y hablaban del régimen de empleo de hogar y salía un señor en blanco y negro, un magistrado de las magistraturas de trabajo de 1964, me parece que era, y decía que esto del empleo doméstico, pues que no es un trabajo, que por las características que tenía, no era un trabajo y que, claro, eso de ir a magistratura y meter una demanda diciendo que alguien está haciendo una actividad laboral, pues no era posible en los años 60. En 1985 se hace el primer Real Decreto sobre empleo doméstico, se regulan algunos aspectos básicos, sobre todo teniendo en cuenta una especificidad de la relación laboral y una especificidad en materia de la seguridad social. También en este mismo programa es curioso porque algunas de las personas decían que este decreto sacado en 1985 pues iba a tener muy poca duración, pues porque el trabajo doméstico, de eso de tener a una persona en casa en los años 85, que teníamos ya una situación de crisis económica, pues quedaba para las personas más ricas o más pudientes, y que el resto de los que vivíamos en el país pues no íbamos a necesitar empleadas de hogar. Pero bueno, lo que sucede es que han dado muchas vueltas en este país desde el año 85 y un trabajo que algunas personas vaticinaban que iban a desaparecer, pues ha acabado teniendo una importancia numérica y una importancia significativa, sobre todo si hablamos de personas extranjeras. Las modificaciones han sido muchas en nuestro mercado de trabajo y en el año 2011 el gobierno se plantea tanto la modificación laboral de las empleadas de hogar como la modificación en materia de la seguridad social, respetando, por decirlo, la forma de prestación o la forma tan particular del lugar de prestación en lo que participan las empleadas de hogar, que es nada más y nada menos el domicilio particular, un domicilio rodeado de esa inviolabilidad y de esa intimidad. Y con estas especificidades lo que se plantea es hacer lo más cerca posible acercarlo a lo que es un régimen normal laboral, manteniendo estas especificidades, y la integración en lo que se denomina un sistema especial de la seguridad social para las trabajadoras y trabajadores domésticos. Hay otros 2 factores que influyen. En primer lugar, ya en los pactos de Toledo, que son los pactos que los diferentes partidos políticos con representación en el Congreso establecen sobre el futuro de las pensiones y de las prestaciones, se había hablado de eliminar los máximos regímenes posibles y dejar fundamentalmente 2, que serían el régimen de los trabajadores de cuenta propia y el régimen de los trabajadores de cuenta ajena. Y en el 2011 hay un elemento importante, que es que la Organización Internacional de Trabajo, que es una institución oficial que está formada tanto por gobiernos como sindicatos como asociaciones empresariales, aprueba el convenio sobre derechos de las trabajadoras domésticas. Es un convenio muy garantista, hay plazo hasta un año después, hasta junio de este año, para que empiecen a llegar las adhesiones a este convenio, y también establece una recomendación.
Y en este panorama es cuando el legislador, a través de las diferentes modificaciones en el 2011 y con posterioridad, intenta acercar este régimen al régimen general de la Seguridad Social y con posterioridad establece la normativa laboral que intenta hacer también cercana a lo que es el régimen normal de trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena. Porque lo que ya no tiene nadie ninguna duda, y yo creo que eso forma parte de una sintonía total, es que este es un trabajo que tiene que tener eso que denomina la OIT unas condiciones tanto de salud como de prestación laborales, como de prestación de la seguridad social decentes. Vamos a empezar por lo que es la regulación laboral del empleo del hogar. Antes que nada les diré una cosa. Lo que yo voy a contar aquí del Real Decreto que regula la relación laboral podríamos denominar, el bloque de derechos mínimos que tienen las personas que trabajan en el ámbito del hogar familiar. A partir de ahí, sobre todo porque hay cosas que el propio reglamento lo deja al contrato privado, porque no lo puede dejar a efectos de lo que se denominan convenios, y no lo puede dejar porque no hay ninguna organización en estos momentos o no hay un convenio colectivo con respecto a las trabajadoras de hogar. Entonces, en muchos aspectos, el pacto que se haga dentro del contrato laboral va a ser el que nos dé lugar a saber cuántas horas, por ejemplo, a puesta a disposición o de presencia hay, cómo se remuneran esas horas, cómo se remunera el trabajo nocturno, saber exactamente cómo van a ser los periodos de vacaciones, cómo se organizan esos periodos de vacaciones, es decir, yo lo que cuento, por decirlo de alguna forma, es este pack mínimo que nos plantea el Real Decreto sobre las condiciones laborales, pero dentro de esa relación de confianza, de esa específica relación de confianza que se plantea entre la parte empleadora y la parte trabajadora, va a ser el contrato de trabajo el que nos va a ayudar a definir y a saber exactamente cuáles son las condiciones de trabajo. Las relaciones que están reconocidas dentro de este ámbito, por decirlo, es aquel tipo de trabajo que se desarrolla dentro de los ámbitos de donde vive una persona, dentro de lo que se denomina el hogar familiar. Y aquí tenemos que decir que no son las tradicionales actividades de empleo doméstico, digamos las de limpieza, las de compra, la de elaboración de la comida, sino que estas se han ido ampliando, y se han ido ampliando sobre todo en dos muy importantes que las personas inmigrantes, desde luego, podrían decir bastante más que yo, que es el cuidado de personas dependientes y el cuidado de niños. Estas están específicamente incluidas, hay otras que están excluidas, todas las que tienen que ver con cuidadores dentro del entorno familiar o los cuidadores profesionales de la ley que prevé lo que se denomina la ley de promoción y de la autonomía de las personas, conocida como la ley de dependencia. Estas serían excluidas, irían por otro régimen. También van a otro régimen si la contratación la efectúa algún tipo de empresa que lo que hace es concertar entre la trabajadora de la empresa y un hogar familiar o un núcleo familiar la prestación de una serie de servicios. En este caso no estaríamos hablando de esta relación específica, sino que estaríamos hablando de la relación laboral común. A partir de este decreto y a partir de este año las agencias de colocación están permitidas. Ahí tendríamos que ver en ocasiones la pequeña barrera que diferencia lo que es una actividad común que lo que es la actividad de empleo doméstico. Definiendo ya cuáles son las relaciones reconocidas, pasaríamos a lo que son las fuentes de este derecho del trabajo, es decir, cuál va a ser lo que me defina. Y aquí les voy a volver a recalcar que, a diferencia de aquellos trabajadores que están en la construcción o de aquellas trabajadoras que se pueden encontrar en la hostelería, no disponemos aquí de un elemento interpretativo que puede mejorar lo que dice la legislación. Claro, si a todas las personas